Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar nuestro comentario número 57 en el blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Continuamos con el profeta Isaías. Esta vez nos vamos a referir al capítulo 32, versículos 9 y 10, con los cuales empezamos el comentario en nuestro blog. Dice así: levantaos, mujeres indolentes, y oíd mi voz. Hijas confiadas, prestad oído a mi palabra. Dentro de un año y algunos días os conturbaréis, hijas confiadas, porque se habrá acabado la vendimia y la recogida, la cosecha, no vendrá. Veamos a ver qué es lo que escribimos acá. Nuestros sabios se refieren a las mujeres en esta metáfora como las ciudades de Judea y Samaria, a punto de ser conquistadas y destruidas por los enemigos de Israel. Sus habitantes desoyeron las advertencias del profeta acerca de su inminente desgracia. También podemos entender estas advertencias refiriéndose a los aspectos de la conciencia que prefieren ser conquistados y subyugados por tendencias negativas representadas por los enemigos de Israel. Preferimos oír las exigencias derivadas de la envidia, lujuria, codicia, orgullo, indiferencia, indolencia y crueldad que procurar lo bueno que el Creador quiere para nosotros. Vamos a echarle otra leída a estos dos versículos. Levantaos, mujeres indolentes, y oíd mi voz, hijas confiadas. Prestad oído a mi palabra. Dentro de un año y algunos días os conturbaréis, hijas confiadas, porque se habrá acabado la vendimia y la recogida no vendrá. Si ustedes leen en el blog, en el link que está debajo de la descripción de este video en YouTube, verán que es el profeta quien se está refiriendo a Israel. O sea, no es Dios. Okay. Es una advertencia que él está diciendo. Ahora, debemos entender, como ya nos hemos referido anteriormente en nuestro blog y en estos videos, que las metáforas del profeta Isaías, en particular cuando hemos dicho que todo lo que la Torah presenta, lugares, nombres, inclusive situaciones, tienen que ver con un aspecto de nuestra conciencia. O sea, de la manera en cómo se refiere la Torah y el Tanaj en general, la Biblia hebrea, a Hakadosh Baruj Hu, cuando habla de Dios, que es la ira de Dios, ya nos hemos referido a eso. Estamos hablando de un aspecto humano a través del cual Dios está manifestándose para que entendamos. Entonces, cuando estamos hablando de la ira de Dios, no estamos hablando de una ira humana, ni una ira divina inclusive, sino la implicación de ese hecho. O sea, la ira de Dios es la separación de Dios de nosotros. O sea, que no es la ira de Dios vertida en nosotros. Es importante hacer esta aclaración. Porque los atributos de Dios no son humanos, pero podemos entenderlos porque somos humanos y hay que entenderlo de esa manera. Esto es muy difícil de asimilar, no es fácil de asimilar. Porque nuestra percepción tiene parámetros específicos, referencias específicas, para entender todo lo que percibimos. Y si leemos un texto como es la Torah o la Biblia hebrea, lo vamos a entender dentro de esas referencias. Entonces, la manera como salimos de este embrollo es entendiendo que todo lo que la Torah nos está diciendo y toda la manera como Dios se relaciona con su creación, específicamente con nosotros como Israel, es a través de sus atributos. Entonces, no hay un atributo de ira per se.
sino que la ira es el resultado de nuestra separación de Él. Ese es el tema típico en el que siempre nos hemos concentrado, la ira de Dios. Pero claro, dentro de nuestra percepción humana nos imaginamos un viejo extremadamente neurótico, iracundo, enojado, que está vengándose de nosotros con su ira. Ustedes dirán, bueno, pues es que es la manera como la Torá presenta la ilustración, sí, pero no es el caso. Porque si la Torá nos presentara la abstracción, o sea, lo que representa la ira de Dios, que nos diga, y debido a la separación de Dios le pasó esto, nosotros no estamos entendiéndolo. Dice, bueno, pero ¿por qué no si tenemos la capacidad de entenderlo? En el tiempo en que se entregó la Torá, la humanidad ha evolucionado muchísimo en la manera como capta la realidad, como entiende la realidad. Estamos hablando de la realidad material. Hay referencias específicas. Entonces, ¿qué pasa? Hassal, o sea, en el Talmud, nos está explicando esto, para que lo entendamos. Y para rematar, por decirlo así, los profetas usan metáforas más complicadas todavía. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a entender acá? Mujeres indolentes. ¿A qué mujeres se está refiriendo? ¿A las mujeres de Israel? Pues sí, en esa época las mujeres estaban prostituyéndose con el invasor. Entonces, si ustedes se van con el invasor, les va a ir mal. No va a haber vendimia. Estamos hablando de la vendimia, es una de las metáforas más poderosas que hay, la uva en la tradición hebrea. La recogida de la uva para hacer el vino. Estamos hablando de una cosecha. Entonces, claro, si estamos, por decirlo así, sembrando con el enemigo, ¿qué es lo que vamos a recoger? Ahora, ¿cómo traducimos eso en nuestra conciencia? Si nosotros le vamos a dedicar tiempo a nuestras tendencias y cualidades negativas, ¿qué es lo que vamos a recoger? ¿Qué vendimia vamos a tener? Ninguna. Entonces tenemos que entenderlo así. Sí, era un hecho histórico al que el profeta se está refiriendo específicamente, pero tenemos que entender, de como lo acabamos de mencionar, que cada situación, cada circunstancia que nos presenta la Biblia hebrea, tenemos que entenderla dentro de nuestra conciencia, o sea, cómo la captamos, cómo eso tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra conciencia, con lo que captamos de la realidad. Entonces, si estamos coqueteando y acostándonos con el enemigo, no hay vendimia, al contrario. No hay ni campo, no hay ni dónde sembrar. Porque el campo en que sembramos tiene que ser fértil, tiene que ser bueno. Entonces la idea detrás de todo esto es sembrar en lo bueno. No cohabitar con el enemigo, sino cohabitar con el aliado, con el que nos ayuda, con el que nos defiende, con el que nos apoya a derrotar lo negativo en nosotros y en nuestro entorno. Él está diciendo levantaos, levantarse, o sea, es una metáfora poderosa, estar de pie. Sabemos que rezamos la midá de pie, se llama midá precisamente, eso lo quiere decir en hebreo, parada. Estar parado. O sea, cuando estamos parados, cuando estamos de pie, estamos asimilando nuestra identidad. Asimilando en el sentido de que yo soy, aquí estoy. Ustedes dirán, bueno, pero sentado y acostado también estamos. Sí, pero no de la misma manera. Pues cada estado físico del cuerpo representa una actitud. Cuando uno está acostado, significa estar postrado, en posición de descanso, inactividad básicamente. Sentado, pasivo.
representa pasividad, asentarse. O sea, ya no quiero actividad, quiero asentarme, quiero quedarme aquí, quiero echar raíces acá. Entonces uno se asienta. Pero cuando uno está de pie, ¿qué es lo que viene? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Esa es la idea. Entonces, levantados, sálganse de su inactividad y anden. O sea, enfrenten la realidad. Bien. Ya que hemos ampliado un poco más sobre esto, seguimos diciendo, o más bien leyendo los próximos dos versículos. Capítulo 32, versículo 11 al 13. Claramente son 3. Temblad, mujeres indolentes. La indolencia es negligencia, básicamente. Una persona indolente es una persona que no le importa. Una persona floja, por ejemplo. Es indolencia. Es muy parecida a la indiferencia. Pero indolencia es saber qué está pasando y no hacer nada. Indiferencia es no me importa. No me importa ni saber qué pasa. La indolencia es un estado en el que ya sabemos qué está pasando. O sea, que no hemos sido indiferentes para saber qué pasa. Sin embargo, no hacemos nada. Eso es indolencia. Entonces, el profeta está llamando la atención sobre nuestra negativa a abrazar lo que es bueno. Fíjese que íbamos a decir cambiar. ¿El cambiar qué? Ya somos como somos. La idea es darle dirección positiva a eso que somos. O sea, en vez de estar haciendo juicio y decir soy malo, no sirvo. Es decir, tengo mis limitaciones, pero dentro de esas limitaciones que tengo, no soy tan bueno para servir. Voy a orientarme hacia algo específico para hacerlo dentro de mis limitaciones. Eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Preferimos no hacerlo porque consideramos que no lo vamos a hacer bien. Entonces mejor no hacerlo. Tienes que hacerlo como un profesional, sí, pero no estudiaste una profesión. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes la destreza del oficio. Dices que no quiero hacerlo a medias. No quiero que me salga mal. Prefiero no hacerlo. Me dice, ¿sabes qué? Haz lo que puedes hacer. Dentro de tus limitaciones. O sea, la indolencia, a diferencia de la indiferencia, es que la indolencia tiene excusas. Es decir, no lo hago porque no siento, no vale la pena, mejor no dejar las cosas como están. La indiferencia realmente no tiene nada que ver. No le importa para nada. No quiere saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Temblad, mujeres indolentes. Cuando dicen temblad, ¿quieren meterle miedo a las mujeres? El temblor en el Tanaj se refiere más bien como a una vibración, no a un temblor de miedo. Es como vibrar. ¿Qué es vibrar? Movimiento. Una vibración es movimiento. La longitud de onda se mueve. Lo que pasa es como muévete. O sea, tiembla es muévete. No tiembla que te quedes paralizado temblando ahí. No. Vibra. Ponte en movimiento. O sea que no es una actitud pasiva aquí. Cuidado. Uno puede decir, bueno, pero temblar en una posición pasiva porque está uno ante el miedo, está uno en una posición inactiva. Es posible que esa sea la manera como lo entendamos.
Pero acá lo que el profeta está es instando a estas mujeres a decir, hey, hey, muévanse. No les está diciendo, quédense ahí, asústense, ¿no? Ustedes lo ven, el contexto no es ese. Temblad mujeres indolentes, conturbados, o sea, se sientan conturbados, o sea, consternense. O sea, preocúpense, hagan algo. Hijas confiadas. Entonces, ¿cómo decir? Estamos confiados en lo que está pasando, ¿qué importa? Si no, muévanse. Muévanse. Salgan de ahí. Salgan del letargo. Levántense. Desvestíos, desnudaos y ceñid cilicio en la cintura. Silicio es un saco, ese saco que usan para cargar café. Un saco. Es un silicio. El que se ponía en la antigüedad para ayunar y para hacer penitencia. Entonces, en la mañana leemos uno de los versos de alabanza, la Shaharit, que lo leemos en día de semana, no lo leemos en Shabbat. Entonces, tú has desatado, dice el rey David, a Dios, tú has desatado las cuerdas, o sea, los hilos de mi cilicio y me has ceñido de alegría, por ello mi alma cantará a ti y te alabaré por siempre. También se lee en Shabbat, perdón. Entonces ahí nos ponemos de pie y decimos Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Limloch Leolam Baet. Kehaya Hashem Amelech Hakol Haaretz Beyom Huihia Shemehat Beshmoat. También lo leemos en Shabbat. Tú has desatado las cuerdas de mi cilicio y me has ceñido de alegría. Por ello mi alma cantará a ti y te alabaré por siempre. Pues silicio es el ayuno, la penitencia, el dolor, la expiación. No expiación propiamente, la expiación es necesaria para llegar a un entendimiento. Tenemos que pasar por un proceso que generalmente implica dolor, un proceso doloroso para entender algo, para llegar a una conclusión. Eso es expiación. Pero en este caso es el ayuno, el dolor, la privación. Es representado por el silicio. Okay. Entonces en este caso está diciendo ayunar, esa palabra absténganse. Primero desvestidos. Si estás pidiendo a la señora que se desnude. La idea es entender que la desnudez es volver al estado original. Ese es el estado original. Si ustedes recuerdan el Gan Eden, en el Jardín del Edén, el estado original era que Adán y Eva estaban desnudos. Yo lo que está diciendo es desvestidos, o sea, despojados de vuestras ropas. ¿Cuáles son vuestras ropas en este caso? La identidad que hemos adoptado. Por eso hemos dicho muchas veces que los uniformes, la manera como vestimos refleja lo que somos. Estamos vestidos de verde con 4 estrellas acá encima, los hombros, este tipo es militar. Pues si tenemos una bata con un estetoscopio y ese foquito que tenemos acá para examinar la nariz y el oído, este tipo es médico, etcétera, etcétera. Lo que pasa, tenemos que despojarnos de nuestra falsa identidad, de lo que no somos, de la que la gente dice, este tipo está vestido como no es él. No está representando lo que realmente es. Impostor. Somos impostores, o sea, no representamos lo que somos por la apariencia que tenemos. Lo que pasa, tenemos que desnudarnos. Tenemos que desvestirnos. Ahora, hemos dicho inicialmente que estas mujeres representan aspectos en la conciencia, ciudades, al igual que ciudades. Entonces, normalmente, y esto quiero que lo entendamos claro, hay un principio activo y un principio pasivo.
lo que no quiere decir que no interactúen. O sea, cuando estamos diciendo que el principio femenino es un principio pasivo, no estamos diciendo que las mujeres son pasivas y no pueden hacer nada. No, no estamos diciendo eso. Hay un aspecto pasivo en lo masculino también. Pero en este caso, cuando se refiere a mujeres, estamos hablando de un aspecto pasivo en la conciencia, un aspecto que recibe. Entonces tenemos que prepararnos para recibir lo bueno, no lo malo. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, cuando está refiriendo a la mujer, aspecto pasivo, aspecto estamos recibiendo, pero estamos recibiendo algo negativo. Hay un enemigo, hay un opresor, hay un subyugador, hay un alienador, aliena nuestra identidad, nuestra personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que despojarse de lo que uno no es. Entonces, en este caso, el profeta está hablando de la asimilación, en el caso específico está hablando de mujeres, perdón, pero en general está hablando de la nación que se está asimilando, está asumiendo las vestiduras, la identidad del invasor. Entonces no somos Israel. Somos Estados Unidos, somos Europa, somos Medio Oriente. No somos nosotros. Creo que haya malo con Estados Unidos, haya algo malo con Medio Oriente, haya algo malo con Europa. Son diferentes. Entonces la Torá nos dice que Israel tiene una identidad específica diferente al resto de las naciones. No queremos armar un debate ahora con eso. Bueno, pero si somos judíos, pero vivimos en Colombia, vivimos en Argentina, vivimos en Brasil, en Estados Unidos, y somos parte de la nación, eso es inalienable. Uno nació en un país, uno es de ahí. Pero aquí estamos hablando de ser judío, no estamos hablando de haber nacido en un lugar o de asimilarse a una cultura en particular. Interactuamos culturalmente, claro, necesitamos saber cómo son los orientales para relacionarnos con ellos, obvio. Pero eso no nos hace orientales. Ya tenemos que asumir nuestra identidad judía, estemos donde estemos. Y sí, aprender la cultura aborigen local para poder interactuar con las naciones. O sea, la Torá por ningún momento dice no se relacionen con nadie, ustedes están aparte, quédense en Eretz Israel, en los límites de la... No dice por ningún lado, al contrario. Tienen que ser luz de las naciones, o luz para las naciones. Me están dando una tarea específica. ¿Qué pasa? Hay que interactuar, hay que ser luz para las naciones, hay que estar en las naciones. Hay que interactuar con las naciones, pero no en una mentalidad de exilio ni una mentalidad asimilada, sino lo contrario. En nuestra propia identidad de judíos interactuamos con las naciones. Pues sabemos que nuestra base es Israel, la tierra de Israel. Ese es nuestro país, es nuestra nación, es nuestra identidad. Es lo que somos. Y entonces interactuamos, viajamos a otros países, interactuamos. Pero tenemos que estar acá. El punto de partida es nuestra identidad judía. Entonces, ¿qué pasa? Acá el profeta le está diciendo a estas mujeres, o sea, la parte pasiva de nuestra conciencia, desnudaos, de festivos, despójense de lo que no son. Y ceñir silicio en la cintura, o sea, hagan ayuno en el sentido de despójense, absténganse. Ayuno es abstención de comer, abstención de relaciones sexuales, abstención de lo material, para volver a nuestra esencia. Por eso ayunamos. Por eso ayunamos en Yom Kippur. Estamos asumiendo nuestra esencia y identidad ante Dios, y ahí no hay nada material. Cuidado. Esa es la idea.
Continuemos. Golpeaos el pecho por los campos agradables. Una metáfora que usa Isaías. Caray. Golpeaos el pecho por los campos agradables. O sea, cuando nosotros nos golpeamos el pecho en el bidui, ¿verdad? Estamos tratando de volver a lo que éramos antes. Los campos agradables. Hemos pecado, hemos transgredido, nos hemos burlado, hemos engañado, hemos robado. Eso no es lo que somos. Por eso lo lamentamos. No queremos estar ahí, no queremos hacer eso. Queremos estar en los campos agradables. Si no quiero estar acá, quiero estar en el campo agradable, quiero estar contigo. Eso es lo que significa. Por los campos agradables, por la vid fructífera. La vid fructífera. Los campos agradables, la cosecha fructífera, el campo fructífero, lo bueno. Otra vez la metáfora de la vid. Continúa diciendo el profeta: por el suelo de mi pueblo donde crecerán espinos y cardos. Estamos extrañando que nuestra tierra está sembrada de espinos y cardos. ¿Por qué? Porque el invasor la posee. Lo malo está ahí. Lo malo está representado por espinos y cardos. Ortigas. Sí, por todas las casas alegres en la ciudad de alegría. O sea, estamos extrañando Jerusalén. Las casas de alegría en la ciudad de alegría. Versus o en contra de las tendencias negativas en la conciencia que padecemos cuando somos o estamos oprimidos por ellas. O sea, cuando son nuestros enemigos que nos oprimen, que nos subyugan, que nos dominan, que nos obligan a rendir tributo, a pagar tributo. ¿Qué es pagar tributo? O sea, estamos pagando el impuesto al invasor. Estamos dando de nosotros hacia algo que es malo. Y eso lo hacemos todos los días acá. Invertimos donde no hay, donde no producen. Convertimos el campo de la vida buena, el campo alegre, en campo de espinos y cardos. Cuidado. Ok. Continuamos. Decimos acá: mientras continuemos bajo el dominio de las fantasías e ilusiones de ego, vivimos atrapados en turbación sin cosechar nada bueno ni alentador. En nuestro negativo predicamento no hay esperanza de ser rescatado y recogido de vuelta a los caminos y atributos de Dios, que son nuestra verdadera libertad y redención. La vida, como la tierra, se convierte en un campo de espinos y cardos donde la alegría y la felicidad están lejos de nuestro entorno. Versículos 14 y 15. Porque el palacio ha sido abandonado. ¿Cuál es el palacio? El templo de Jerusalén. ¿Qué es el templo de Jerusalén? Nuestro conocimiento de la conexión permanente con Dios. Nuestra conexión permanente con Dios. Ese es el palacio abandonado. Otra palabra, abandonamos nuestra conexión con Dios. Porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. Estamos hablando de Jerusalén. Las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre. Un deleite para asnos monteses. Un pasto para rebaños, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha contado como bosque abundante, frondoso. ¿Qué decimos acá?
Antes de enviarnos a nuestros profetas, Dios nos advierte en la Torá, en el Deuteronomio específicamente, acerca de las consecuencias de nuestra separación de sus caminos y atributos. Capítulo 30 del Deuteronomio, léansela. Elegir los ídolos que hacemos de nuestras fantasías, ilusiones, obsesiones, apegos, adicciones y tendencias negativas en la conciencia es la premisa para abandonar nuestra conexión permanente con Dios. Esta, como hemos dicho muchas veces, está representada por el templo de Jerusalén, el palacio abandonado al que se refiere el profeta en estos versículos. Aquí se menciona como el palacio abandonado, ciudad desierta, fortaleza y torre donde asnos, monteses y rebaños se deleitan. Estamos hablando de aspectos bajos de nuestra conciencia, los burros y las ovejas. Estos representan imprudencia y falta de dirección. Hasta que retornemos a nuestra esencia y verdadera identidad que el amor de Dios creó, el Espíritu desde lo alto. La metáfora está descifrada acá, claramente. Debemos entender, decimos nosotros, esta conexión con Dios como nuestro reconocimiento individual y colectivo de quienes realmente somos. Retornar a nuestra verdadera identidad es el inicio de nuestra redención final, en el final de los tiempos. Hemos indicado frecuentemente que este, al igual que el día del Eterno, cuando los profetas se refieren con esas dos expresiones, final de los tiempos, el día del Eterno, representan el momento en que elegimos regresar a nuestro Creador y unirnos a Él para realizar la misión que nos tiene destinada, tal como nos lo encomienda en la Torá. En esta realización nos damos cuenta que ser, tener y hacer lo bueno son las semillas. El campo, la lluvia y también la cosecha, todo se vuelve bueno. La intención, el efecto, la causa y el resultado, todo es bueno. Interesante esto, leámoslo otra vez. En esta realización nos damos cuenta que ser, tener y hacer lo bueno son las semillas, el campo, la lluvia y también la cosecha. Eso lo sabemos. Cuando sabemos que estamos haciendo algo bueno, sabemos que el resultado va a ser bueno. Los modos y atributos de amor son lo bueno que convierte campos desolados y yermos, los rangos y tendencias negativas de la conciencia, en campos de abundantes frutos como bosques frondosos. O sea que la cosecha se multiplica realmente. Versículos 16 al 19, 4. Juntos, en un bloque, leamos. Entonces habrá justicia en lo desierto y en el campo fértil reinará la rectitud. O sea, lo que es fértil tiene que ser recto, tiene que ser positivo, tiene que ser justo. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Y mi pueblo, en este caso habla Hakadosh Baruj Hu, habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en lugares tranquilos de reposo. Y el granizo cuando descendiere será en los montes y la ciudad será del todo abatida. Veamos a ver qué decimos acá. Dios nos recuerda una vez más que la justicia y la rectitud son las premisas de nuestra fructificación en cada aspecto y dimensión de la conciencia que reflejamos en cada faceta de la vida. Ambas son los cimientos de la amorosa bondad y compasión como cualidades, son cualidades del Creador. Recuérdense los tres atributos de compasión. Amorosa bondad, compasión como cualidades esenciales de los modos y atributos de amor. Es clave, ¿no? Es inherente, son inherentes a amor, como manifestación material del amor de Dios. Otra vez aprendemos que haciendo lo que es bueno conlleva hacer prevalecer la paz. Cuando hay bondad, hay paz. Todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está contento.
porque la rectitud trae para nosotros tranquilidad y seguridad en lo que es bueno. Si no es bueno, no hay tranquilidad ni hay paz. Versículo 20, dichosos sois vosotros que sembráis al lado de las aguas, enviando delante los pies el buey y el asno. Pero antes pasemos a aclarar algo acá que no nos referimos en el comentario. Y la ciudad será del todo abatida. O sea, será derrotada. ¿De qué ciudad estamos hablando? Una vez que tengamos todo lo que es positivo, la tendencia negativa será abatida. En este caso se está refiriendo a aquello que no nos deja estar bien y que para abatirlo, para vencerlo, hay que empezar a incorporar lo positivo en nuestra conciencia. Queremos dejar eso claro, no dejar ese cabo suelto. Versículo 20, repetimos, dichosos sois vosotros que sembráis al lado de las aguas. Sembrar al lado del agua, imagínense usted. Se garantiza la supervivencia de la cosecha porque hay agua constante. Entendámoslo, probablemente lo vamos a decir acá. Estamos hablando de la Torah, las aguas de la Torah, el conocimiento. Enviando adelante delante de los pies, enviando adelante los pies de buey y asno. Lo vamos a tener adelante al asno y al buey preparando el camino, preparando el campo. Entonces estamos hablando de aspectos inferiores en la conciencia, el buey como el ego, el asno como la fuerza que nos mueve, lo que carga la realidad, lo que sostiene la realidad de la vida. Preparando el campo para que la siembra y la cosecha sean abundantes. ¿Qué decimos acá? Al ser y manifestar los modos y atributos de amor, vivimos alejados de la turbación, de las fantasías e ilusiones de ego y dirigimos nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, las aguas, en las cuales nuestras pasiones e instintos, el buey y el asno, se deleitan en plena libertad, cooperando para labrar el campo de la vida y sembrar en esta lo bueno para cosechar lo bueno. Esta es otra dimensión. Ojo. Cuando cosechamos en aguas fértiles, estamos hablando pensamientos, emociones y sentimientos junto al buey y el asno como pasiones e instintos que se deleitan en plena libertad, cooperando, trabajando juntos. Esto es lo que tenemos acá, pero también tenemos que entenderlo como si sembramos al lado de las aguas, o sea, al largo de la Torah como la fuente de lo bueno, enviando adelante los pies de buey y asno, poniéndonos en movimiento. O sea, adquiriendo el conocimiento de Dios para ponerlo en función de la vida. Eso es. Bien, con esto terminamos el comentario. Esperamos que nos hayamos todos inspirados para acercarnos más al amor de Dios y manifestarlo en cada aspecto y dimensión de nuestra conciencia y por lo tanto de nuestra vida. Esperamos que sigan compartiendo estas enseñanzas, estos mensajes con otros, para que esparzamos, propaguemos el principio de que la redención final del Creador, que decretó en la Torah desde un principio y los profetas han hecho eco de ellas, se manifieste primero en nuestra conciencia y después en nuestro entorno. Y entonces estaremos redimidos. Miren que la ley entra por casa, ¿no? Tenemos que empezar con nosotros. Bien, entonces que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.